En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar y esto es Cítara, canal dedicado a la música especulativa. La metafísica musical, música especulativa o música pitagórica sirve para comprender los lazos entre la armonía del macrocosmos, lo que nos rodea, lo de afuera, y el microcosmos, nosotros, lo de dentro. Continuamos con el análisis en la tetractis pitagórica de los sistemas musicales. Vamos con la pentatónica. La escala pentatónica, a grosso modo, es una escala de 5 sonidos usada desde antiguo en las culturas desde el Paleolítico y ha pervivido hasta hoy en la música tradicional china y los géneros africanos que derivan a su vez en el blues, entre otros. Si la escala pitagórica es un subconjunto de los 22 shrutis de la música clásica india, la pentatónica lo es de la escala pitagórica en cuanto a su estructura, no en cuanto, no tiene por qué, a su historia. Para su simbolismo numérico podemos caer en la tentación de sumar los niveles 2 y 3, con ello ya sumaría 5, pero ello dejaría fuera la componente material, instrumento, ondas de sonido, de la ecuación. Absurdo. Necesitamos el medio físico para acceder a la experiencia que está más allá de este y por ello el nivel cuarto, recordemos 4 elementos, lo físico, tiene que estar presente. 5 es el número asociado al hombre y a la quinta esencia o quinto elemento. De hecho, el dodecaedro, cuyas caras son pentágonos, simboliza el éter o quinta esencia dentro de los sólidos platónicos. Corresponde en el cuerpo a sus 4 extremidades más la cabeza. Remite a aquello con lo que nos movemos, entramos en contacto y realizamos nuestra labor o trabajo en el mundo tangible, las 4 extremidades: tierra y agua, aire y fuego. Y luego está el elemento que lo coordina todo, cabeza, aunque quizás debería decir mente y más concretamente intelecto, corazón, acción. Este mundo está compuesto de los 4 elementos, 4 puntos de la tetractis. Pero, ¿y qué pasa con el quinto punto? Aquello que conecta al ser humano con su consciencia superior reside en este elemento. Y por si fuera poco, el 5 reviste de una simbología repleta de importancia. Y solo por citar una, está en virtud de símbolo del hombre conectado con lo divino, reflejado en los 5 libros de la Torá hebrea. Quinto elemento o quinta esencia es pues la síntesis y a la vez consecuencia ontológica de los 4 elementos de la materia, del barro. Es puramente espiritual, una ventana al tercer nivel de la tetractis. La armonía de los 4 elementos deriva en la quinta esencia. Por eso es el agente transformador del mundo material y con ello los 5 sonidos reflejarían la forma en la que el hombre desde antaño se daba cuenta de su interacción con el mundo y su efecto en él. Así, el quinto punto hemos de encontrarlo en el centro o corazón de la tetractis, como una incursión primigenia hacia ese tercer nivel. Con lo que sumado a los 4 de la materia completa el sistema quíntuple de tonos. La escala pentatónica se descubre con una feliz cuadratura del círculo como un activo de unión con lo trascendente, con un camino de consciencia. Una escala cuyo objetivo fue el conectar lo que ocurre en el mundo con lo sagrado y hacerlo cuanto menos mediante el rito, mediante el empleo de esta escala en él y así imprimar lo numénico de los corazones de las gentes primitivas, antiguas y modernas, que permite a su vez servir de masa madre para crear los mitos del inconsciente colectivo. Tocar en determinado lugar las melodías de 5 notas se haría para despertar del lugar su mente, es decir, su genius loci, y poder obtener con ello los favores y potencias de este. Esto podría ser aplicado a despertar la diosa madre tocando dentro de una cueva o para invocar el elemento agua que traería abundancia mediante lluvia, etc. Imágenes con una profunda carga mágica y mística que se pierden en la noche de los tiempos. Así, en estos minutos queda explicado desde la música especulativa los sistemas estándar u occidental, el sistema carnático o de la música clásica india, que decía que valía tanto para el norte la hindustaní como para el sur, precisamente la carnática, y el pentatónico. Y se completa la serie. Sin duda hay aquí conceptos que merecen un estudio profundo que sin duda dejo para aquellos de vosotros vinculados a Cítara. Ahora sí, me despido de vosotros. Recordaros que quien quiera puede solicitar hacerse miembro o aún ser alumno y que mire en cualquier caso la descripción del vídeo. Esto es la punta del iceberg para el que tenga buen corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No os queméis como Ícaro. Espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita. Saludos, Orfi.